Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a este objetivo, donde Málaga se pone de manifiesto. Siempre intentamos acaparar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la ciudad, la expansión de la ciudad desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista tecnológico, el I+D, todo aquello que hable de Málaga, tanto en la propia capital, que genere Málaga tanto desde dentro como hacia afuera. Y uno de los generadores principales desde los años 70, después ya con el cambio a las nuevas nomenclaturas, pero uno de los generadores principales es el elemento empresarial. La conjunción de esos empresarios tiene en Málaga una sede, tiene en Málaga un lugar y tiene un presidente, que a su vez también es presidente de los empresarios andaluces recién elegidos, por lo cual le damos la enhorabuena, don Javier González de Lara y Sarriá, por parte de Madrid. Eso es. Reelegido en la conferencia de empresarios andaluces, se sigue en la malagueña, además de la fundación, un nuevo periplo para seguir trabajando por Málaga y también por toda Andalucía. Pues así es, muchas gracias por tus palabras. Para nosotros siempre un orgullo y una satisfacción hablar con vosotros, con PTV y máxime con temas de actualidad y en este caso empresarial. Además de nuestra gratitud, bueno, por expresar a los espectadores lo que significa el reto de dar un paso adelante en una renovación de un proyecto de presidencia donde, bueno, ha habido un apoyo unánime de la Asamblea, ha sido una elección por aclamación, lo cual tampoco estaba ni previsto. Estaba una única candidatura. Una única candidatura donde de 417 electores que tenían posibilidad de derecho a voto, pues ya se presentó la candidatura con más de 302 en concreto avales, y eso de alguna forma, bueno, pues ha generado una sensación positiva de apoyo a mi candidatura, de cierto entusiasmo, lo cual agradezco muchísimo porque no deja de ser un orgullo personal y una nueva responsabilidad. La asumo con ilusión, la asumo sobre todo con ganas de seguir trabajando por Andalucía, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son mis raíces, que son las malagueñas, ¿no? Orgulloso de ser malagueño y orgulloso que desde Málaga podamos aportar al resto de Andalucía lo máximo que podamos. Siempre, ya no solo se ha dicho, sino que es evidente que Málaga es uno de los motores económicos de Andalucía, un generador, que Málaga es una de las provincias, de las capitales, donde más empresas se crean, también donde más se destruyen, por el contrario, pero donde más empresas se crean a nivel nacional. ¿Cuáles son los retos empresariales que tenemos que abordar desde ahora en adelante? Bueno, yo creo que son muchos. En primer lugar, llevamos 22 años consecutivos siendo la primera provincia andaluza en generación de empresas, y al decir de empresas, de empleo. Han sido 22 años muy intensos donde hemos vivido épocas de desarrollo, de crecimiento y también de una crisis. La última década todos sabemos que ha sido tremendamente atroz para las empresas, para los trabajadores, para las familias, para la sociedad en general, muy complicada. A pesar de ello, Málaga 22 años consecutivos generando una de cada 3 empresas, es decir, el 33% de las empresas que se crean y se constituyen en Andalucía se constituyen en Málaga, lo cual dice mucho del espíritu emprendedor, del espíritu, digamos, de la diligencia en generar actividad económica y desarrollo productivo que tiene el malagueño y la malagueña, ¿no? Es decir, hay algo, ¿no? Cuando te preguntan, ¿qué tiene Málaga? Pues yo creo que tiene ese afán. Dicho lo cual, ¿el reto cuál es? El reto son muchísimos los que hay que asumir, retos internos y externos. Desde el punto de vista interno, yo creo que fundamentalmente que la empresa asuma lo que yo he llamado la triple D de Dinamarca, ¿no? Para que se entienda la vocalización. Por un lado, tenemos un serio problema con la dimensión de nuestras empresas. Tenemos un volumen importante de empresas en Andalucía, lo mismo que en Málaga, somos líderes a nivel de nuestra comunidad, pero por hablar de Andalucía, tenemos más de 500.000 pymes y autónomos en nuestra tierra, diríamos, una cifra importante detrás de Madrid y de Cataluña. Pero ¿cuál es el problema? Que son muy pequeñas. Tenemos un problema de atomización. La dimensión es limitada y nos encontramos con que solo 4 de cada 100 empresas tienen más de 10 trabajadores, lo cual son micropymes. Primera D, dimensión. Segunda D, densidad. La densidad es un elemento determinante para calibrar el grado emprendedor que tiene un territorio. Igual que Málaga supera la densidad de la media nacional, no así Andalucía. Me explico. La media nacional está en unas 70 empresas por cada 1000 habitantes.
la media andaluza en 60 empresas por cada 1.000 habitantes, es decir, estamos 10 puntos por debajo. Málaga está en 72 empresas por cada 1.000 habitantes. Málaga es una isla en ese sentido, por las razones que anteriormente deducía, de desarrollo, de generación de actividad, pero nos encontramos que Andalucía todavía tiene mucho recorrido por hacer para igualar esa media. ¿Qué tendríamos que hacer dentro de esos retos? Crear 100.000 empresas más en Andalucía, bajaríamos 10 puntos porcentuales el desempleo y se generaría muchísima actividad. Ahora, si acaso, analizamos cómo se podrían crear esas empresas. Y concluyo, dimensión, tamaño, como he dicho, densidad y diversificación. Tenemos que intentar que haya una mayor diversificación, no solo del tejido productivo de manera artificial, no nos valen a los empresarios esos mensajes que son muy empíricos, ideológicos, donde en la 9ª planta de un ministerio vamos a crear una ley o promulgar una norma que establezca cómo desarrollamos la economía sostenible, bla, bla, bla. Eso no sirve de nada. O sea, se ha visto que la crisis lo que te demuestra es que los distintos sectores se generan en base a las necesidades de mercado, y cuando se cayó el sector inmobiliario y la construcción, por desgracia en nuestra provincia, parecía que esto era el caos total, que si hay un monocultivo, que si Málaga no va a tener futuro. Hemos visto que a pesar de la crisis, a pesar de esas circunstancias, Málaga se ha sabido reinventar. Por lo tanto, tenemos un sector turístico líder nacional e internacional, sector agroalimentario, que es el gran milagro de Andalucía, lo que ha producido, y el sector malagueño importantísimo. Y concluyo pues hablando de nuevas tecnologías, logística de transporte, de empresas culturales, un sector comercio cada vez más especializado. Yo creo que Málaga está preparada para asumir esos retos, pero bueno, daría para mucho, para mucho. La pregunta es profunda y de largo recorrido. Además de la implantación del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, es evidente que la tecnología, la investigación y el desarrollo son fundamentales, y desde la pequeña empresa a la gran empresa, todas esas nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones han entrado a formar parte, y uno o un empresario ya se queda corto si no se adscribe a todas esas nuevas tecnologías. El campo de esas tecnologías es evidente para el empresario y se tiene que inmiscuir, porque si no se queda atrás en el vagón de cola también. Totalmente de acuerdo. Y ojo, hay que, sobre todo para los espectadores, que diferenciemos esos conceptos que muchas veces decimos en los foros empresariales, I+D+I, y la gente dice, bueno, ¿de qué me están hablando? ¿No? Es como PIB, el VAB, nos perdemos en las siglas. Yo digo siempre que I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Pero tenemos una I, que es la I minúscula, que yo reivindico desde siempre, que la I minúscula se convierta en I mayúscula. ¿Por qué? Porque es mucho más importante que la investigación y el desarrollo está en la innovación, y lo voy a razonar, os voy a dar mi opinión. La investigación y el desarrollo no dejan de ser batas blancas, es decir, hay empresas que tienen tamaño, tienen capacidad, departamentos, que además es muy necesario para poder hacer investigación en sus productos, etcétera. Pero eso es una investigación muy específica, tecnológica. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que intentar que la PYME, como bien dices, se incorpore a los procesos de innovación, que son procesos transversales, es decir, cualquier PYME, del sector del comercio, de la hostelería, de la inmobiliario, construcción, incluso de las nuevas tecnologías, necesita innovar. Y la innovación no tiene que ser siempre tecnológica, puede ser innovación de procesos, puede ser innovación de procedimientos, puede ser innovación simplemente de que sepamos cómo tratar mejor al cliente, cómo tratar mejor al proveedor, o cómo tratar mejor incluso la propia relación de los stakeholders o los recursos humanos que tengas en tu propia compañía. Por lo tanto, la innovación es un elemento para nosotros nuclear, innovación en mayúsculas. ¿Sabes si a alguien se le ocurre en este país ponerle a la I minúscula la mayúscula? Porque empresa que no investiga puede sobrevivir, pero empresa que no innova, seguro que al final efectivamente acaba Javier, a lo largo de la programación preguntamos a muchos empresarios, a muchos investigadores, a toda aquella gente que tiene que ver con el futuro de Málaga, qué empresa crearía para tener éxito hoy en día. Y claro, todos nos vamos hacia empresas tecnológicas y estamos quizás olvidando otro tipo de empresas necesarias que quizás no tengan tanta creación, porque cada uno piensa que el futuro es la tecnología, ¿no? Claro, pero ahí está, en mi opinión, en mi modesta opinión, quizás cierto desenfoque del tema. Cuando hablamos de empresas tecnológicas, en mi opinión hay un error de partida. Una empresa no puede ser tecnológica nunca. Una empresa puede utilizar las herramientas tecnológicas para tener un fin. Vamos a ver, dicho de otra manera, las nuevas tecnologías son un medio para alcanzar un fin. En el momento que se convierten en un fin, desaparecen.
¿Por qué? Porque si tú te conviertes en una empresa donde tu fin último es las nuevas tecnologías exclusivas, por ejemplo en comunicaciones o por ejemplo en telefonía móvil, todos sabemos lo que le ocurrió a un gigante finlandés que se llamaba Nokia. Ojo, cuando conviertes la tecnología en el fin último, estás supeditado a las tendencias del mercado, a los caprichos de la globalización, a que tu empresa sea líder hoy en redes sociales, pero dentro de 6 meses hayas caído en el más triste de los olvidos. Tienes que intentar utilizar las nuevas tecnologías, que es distinto, para que tu modelo de negocio prospere, progrese y tenga un recorrido. Con esas premisas, yo evidentemente no hablaría de una empresa tecnológica finalista, sino hablaría de una empresa, por ejemplo, del sector turístico, de la industria turística, que aplicara los nuevos mecanismos de comercialización turística y de promoción a través de plataformas, a través de redes, etcétera, etcétera, utilizando esas herramientas para conseguir, digo, industria turística porque nosotros le llamamos al empresario industria turística, a pesar de que no se le reconozca así, y porque Málaga es líder, ¿no? Por supuesto podría ser del sector agroalimentario, podría ser de cualquier otro sector o inmobiliario, pero creo que el prototipo de empresa malagueña, yo creo que es una empresa de servicio dentro de la industria turística que puede prestar en ese ámbito cualquier tipo de atención a cualquier demanda a visitantes nacionales, extranjeros y bueno, y seguir siendo líder, porque al fin y al cabo, gracias al turismo somos lo que somos. Hablando de turismo, también una de las parcelas de presidencia, a través de distintas asociaciones y distintos estamentos, hemos alcanzado las más altas cotas turísticas, tanto en el 2017, veníamos de un 2016 espléndido, y ahora se escucha mucho, y lo hemos hablado con presidentes de diputación, con empresarios, lo de fomentar la fidelización más y la calidad del turismo que ofertamos. Ese es el punto de encuentro en este 2018, más que seguir aumentando las pernoctaciones, la capacidad y la cantidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que vale más la calidad que la cantidad. No se trata de morir de éxito por el número, se trata de que lo que ofrezcamos sea efectivamente con la suficiente calidad como para que al final los visitantes se fidelicen, como bien decía. Una manera de innovar, eso es innovación en el sector turístico, o sea, cómo ofrezco mayor calidad manteniendo unos precios competitivos con la competencia, con otros países del entorno y además consigo fidelizar. Bueno, pues estoy a través de ciertas herramientas utilizando mecanismos para que el destino sea líder. Eso yo creo que es el gran reto, que lo estamos logrando, pero que requiere muchísimo esfuerzo porque hay mucha competencia. Y no olvidemos una cosa, y lo saben todos los espectadores, no hay país ya en el mundo que no promocione el turismo. Habrá países que no tengan sector agroalimentario, habrá países que no tengan sector tecnológico, pero el turismo lo tienen todos. Porque todos los países tienen encanto, todos los países tienen paisajismo, todos los países tienen gastronomía, prácticamente, y todos los países tienen, razonablemente todos, unos mínimos estándares de seguridad. Aquellos que no lo tienen, pues nadie los visita. Por lo tanto, España, y en concreto Andalucía y Málaga, tiene todo. Es que tenemos todo, porque somos líderes, no es casualidad. Además de un clima único, exclusivo y maravilloso. Si a eso le sumamos pues todos estos componentes, pues estamos de alguna manera predestinados a seguir liderando una industria cada vez más fuerte. No podemos relajarnos. Coincido plenamente en el análisis, no podemos bajar la guardia, tenemos que apostar por la calidad, tenemos que apostar por la fidelización. ¿Y cómo se consigue? A través de la diversificación de los productos turísticos. La tercera D, diversificar en cada segmento, pues ¿cómo? Pues hay city break, turismo gastronómico, deportivo, cultural, idiomático, monumental, de ferias y congresos, náutico, marítimo. Bueno, la lista es tan enorme que eso que era impensable en nuestra Costa del Sol, incluso en Málaga, donde como mucho existía el turismo del golf, como mucho existía el turismo sol y playa, como segmentos muy limitados, pues se han ido complementando con una diversificación que nos ha generado un patrimonio en la oferta fantástica. Pero ojo, concluyo, tenemos que romper otro gran demonio, otro gran leviatán que nos amenaza y que no es sencillo, con la crisis se agudizó, que es la estacionalidad del turismo. Si conseguimos la desestacionalización, habremos conseguido el círculo virtuoso, es decir, fidelizar, apostar por la calidad, precio razonable y que todo el año
haya actividades turísticas suficientemente atractivas gracias a este clima que tenemos como para que el empleo se sostenga, el empleo no sea tan estacional, podamos ofrecer más y mejor empleo con más calidad, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema da para mucho, pero sin duda son elementos claves que coincido, como decía, con el presidente de Diputación, que además es presidente del Consejo del Patronato de Turismo, que es Turismo Costa del Sol. Exactamente. Hablando de esas estacionalidades, la Semana Santa evidentemente es un punto neurálgico en el que tanto la fe por un lado, el compromiso social y después la puesta en marcha de los empresarios acaparan una serie de cantidades a lo largo de los años que evidencian que la Semana Santa y el empresario cada vez van más unidas de la mano. Precisamente vamos a ver ahora en una celebración magna que va a tener lugar en Málaga el 26 de mayo con la Virgen de la Victoria, cómo va a coincidir con una feria gastronómica en Málaga, con lo cual diversificamos pero unimos también complejidades de mundos diferentes. Así es, ese es el secreto, al final que haya una oferta tan amplia, tan diversa, tan atractiva, que puedan venir personas por muchísimos motivos, es decir, por motivos religiosos, motivos de fe. La Semana Santa no deja de ser primero una manifestación de fe, ¿no?, cristiana, pero además un fenómeno social, sociológico, porque moviliza miles y miles y miles de personas por unas razones comunes, independientemente de que hay quien prefiera, pues si le acompaña el tiempo. En este año ha sido más temprana, pues ha sido en marzo y el tiempo... El agua más fría. Más fría, es verdad, pero otros años todos recordamos la Semana Santa, la gente yendo a la playa, es decir, que bendita agua, por cierto, bendita agua, porque la necesitábamos muchísimo, llevamos mes y medio y ojalá que no pare de llover, ojalá que luego se nos hace el verano muy largo. ¿Qué quiero decir con ello? Que ese es el camino, al final hacer coincidir eventos, acontecimientos tan atractivos en la ciudad, en la provincia, en la Costa del Sol, que el visitante que está ahora mismo hiperconectado, que además tiene más criterio que nunca, que además de alguna forma se deja influir menos que en cualquier momento de la historia, todo el mundo tiene ya una base crítica suficiente como decir, pues voy a ir a pasar un fin de semana a Málaga, o voy a pasar un fin de semana, pues no sé, a Vitoria, o voy a pasar un fin de semana, porque además hay un evento específico de tal naturaleza que me va a permitir conocer otras cuestiones, o por ejemplo el Festival de Cine, que también es una magnífica iniciativa. Yo creo que esos son los elementos que hacen que sea un éxito la consolidación de la diversificación de un destino turístico como Málaga. Por cierto, Málaga ciudad, que era una ciudad, una capital que vivía muy de espaldas a la Costa del Sol, no solo se ha reconciliado con la Costa del Sol, sino que es un complemento extraordinario para que la Costa del Sol funcione. Ya nadie entiende la Costa del Sol sin Málaga, pero que hace una década o quizás 12 años, la Costa del Sol, bueno, todo el mundo lo sabemos, venía el turista y cogía el taxi o el vehículo que lo llevaba y se iba hacia la costa occidental y en pequeña escala la costa oriental, pero en Málaga paraba poco. Por lo tanto, hemos sabido en muy poco tiempo unir, vertebrar perfectamente a través de la capital con mucho atractivo turístico, pues las dos costas del sol que tanto necesitan ese eje vertebrador que es la capital, ¿no? Empresarialmente hablábamos de esa reelección a la SEA y una de las primeras cuestiones que se planteó fue la reunión con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en torno a las inversiones y a los presupuestos y a las inversiones en materia de empresarial, en materia económica, un punto importante. Sin duda, bueno, a ver, nosotros tenemos una interlocución permanente como organización más representativa de toda Andalucía con los distintos representantes políticos institucionales, en este caso ha sido con la presidenta de la Junta y obviamente ha sido pues para hablar no solo del futuro modelo de financiación, que es un tema que nos preocupa muchísimo. Yo comprendo que a muchos ciudadanos esto les pilla muy lejano, muy ajeno, pero estamos hablando de lo que da estabilidad presupuestaria a un territorio, en este caso a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es cómo podemos garantizar los servicios públicos, cómo podemos garantizar la sanidad, la educación y las cuestiones, los servicios asistenciales con políticas de inversión, políticas atractivas para el fomento de la actividad empresarial. ¿Por qué? Porque al final no nos engañemos, del presupuesto de la Junta de Andalucía el 80% se va a gastos generales y solo queda un 20% de libre disposición para poder emplear en inversiones, en infraestructura, en desarrollo empresarial, que es lo que queremos. Con este nuevo modelo de financiación, ¿qué buscamos? Buscamos sobre todo el consenso de las principales fuerzas políticas, pero también los agentes económicos y sociales que nos hemos sumado. No olvidemos que precisamente el día 22, 23 de marzo del mes pasado se adoptó un acuerdo, yo creo que histórico, porque realmente es muy difícil que se lleguen a acuerdos con esa
con esa mayoría tan importante de 101 diputados que apuestan por un modelo común de financiación para proponer al Gobierno de la Nación la posibilidad de crear una mesa de debate. Ha habido mesas de estudio y se llevan muchos meses sobre esto, con la intención, insisto, de crear un modelo de financiación nuevo, un modelo de financiación que sea lo más equitativo, lo más justo y que anteponga a las personas y a las empresas antes que a los territorios. Y Andalucía además es una de las comunidades, por no decir la que más poblada de España, por lo tanto requerimos un nuevo modelo. ¿Qué quiero decir con ello? Que igual que hablamos de modelo de financiación, hablamos de inversiones, hablamos de ejecución de programas, hablamos de mayor diligencia en la gestión de la cosa pública. Queremos una administración pública de los empresarios más ágil, más competitiva, mucho más diligente y sobre todo que no ponga trabas al desarrollo empresarial. Se nos dice a los empresarios que asumamos nuevos retos, estamos con la innovación, con la digitalización, con la internacionalización y nosotros decimos, vale, pero queremos una administración también más competitiva y no lo es. Y nos ocurre en los ayuntamientos, nos ocurre en todos los ámbitos, con la Junta de Andalucía, con la Administración Central. Es decir, queremos que se sumen al carro de la modernidad, pero es que el sector público sigue muy paralizado, muy, de alguna manera, frenado por inercias que no le permiten ir con las necesidades que el ciudadano y las propias empresas le van demandando. Yo todavía no he visto grandes procesos de digitalización en la administración pública, salvo en las únicas que son recaudatorias, que es Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social. Funcionan como relojes suizos, porque son recaudatorias, pero si hablamos de la sanidad, de la educación, de otras administraciones, seguro que los ciudadanos dirían, pues este señor puede llevar algo de razón, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué son tan lentas? ¿Por qué resuelven tan mal y tarde? Y por no hablar de la administración de justicia, ¿por qué no metemos más medios para que la justicia sea mucho más ágil, mucho más veloz y preste mayores servicios a las empresas? No olvidemos por qué sacamos la justicia, porque muchos temas de supervivencia empresarial dependen de los juzgados de lo mercantil, que están absolutamente saturados y colapsados. Y eso es intolerable, que haya concursos, situaciones concursales donde las empresas mueren porque la justicia no es capaz de responder con la celeridad adecuada a procesos de decisión que lo que están precisamente para que las empresas sobrevivan, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Aunque ya vamos terminando, ¿cómo ve Javier González de Lara el futuro de Málaga? ¿Qué le pone de más y qué le quita? Bueno, yo veo un futuro brillante, sinceramente, y lo digo como malagueño porque me duele, porque queremos mucho esta tierra, pero también porque hemos analizado desde muchísimos años atrás también sus defectos. Esto es como cuando quieres un hijo o quieres a una madre o un padre, él lo quiere sea como sea, pero también conoce sus defectos y sus virtudes. Y hoy por hoy puedo decir con orgullo a nivel empresarial y insisto, como malagueño, que Málaga ha sabido aprender de sus errores, que Málaga ha sabido reconstruirse, que Málaga ha dejado de compararse con los demás, que Málaga ha dejado de mirar a otros espejos, que Málaga ha sabido generar un modelo propio, que somos una ciudad competitiva, que somos una ciudad anhelada, somos una ciudad soñada. Todo el mundo piensa ya en Málaga como ciudad, no solo donde poder visitarla, sino donde poder vivir o incluso invertir. Y yo creo que ese es el camino. Esto no es autocomplacencia, esto es precisamente decir que sigamos por esta línea, que no la rompamos, porque creo que nunca hemos vivido en los 2000 años de historia de Málaga una década tan prodigiosa, si me permite la expresión, ¿no? Una década de desarrollo global, donde la autoestima del malagueño también ha crecido. El malagueño nunca creyó en su ciudad. Siempre se ha hablado de la indolencia del malagueño, palabra que yo odio y que de alguna forma me digo odio por decir un término, ¿no? Me genera rechazo. Indolencia, si aquí hombres y mujeres lo único que hacemos es trabajar precisamente para ser más competitivos, más innovadores, para ese carácter fenicio, ponerlo en valor permanentemente en cada uno en nuestras responsabilidades. Bueno, pues esa indolencia yo creo que ha pasado a la historia. Málaga está generando pues un cuerpo de ciudadanos donde la gente está más comprometida, donde tenemos que educarlos mejor para que respeten más la ciudad, para que respeten más lo que se quiere hacer y sobre todo para que de alguna manera sigamos siendo o podamos conseguir ser en muy pocos años una referencia internacional, no solo nacional, que ya lo somos, sino internacional como lugar, insisto, de destino, de visita, de poder tener experiencias turísticas vitales y sobre todo lugar para vivir y para invertir. Pues que así sea. ¿Estamos pintando ahora? Sí, pintamos, no dejamos nunca de pintar. Lo que ocurre que bueno, cuando hay tantas obligaciones se pinta pero a un ritmo un poquito más lento, pero seguimos haciéndolo porque es algo que también me apasiona, que es todo lo relacionado con los temas marítimos, del mar, pintura del litoral, sobre todo fundamentalmente al óleo y a la acuarela.
Esperemos ver exposiciones aquí y no tener que ir Ojalá, al exterior, ojalá, que la hay. pronto. Así. También hemos hecho fuera. Javier González de Lara, muchas gracias por atendernos, por abrirnos ese abanico empresarial desde Málaga y desde Andalucía, y nos veremos como siempre en Málaga. Muchísimas gracias, siempre a vuestra disposición, y con PTV, y que sigáis haciendo tan magnífico trabajo siempre. Y nosotros seguimos, pero dentro de un ratito. El plazo para realizar el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica finaliza el próximo día 30 de abril. Ahora, con la domiciliación de tus recibos, obtendrás más ventajas. Infórmate a través de nuestra web gestrisam.málaga.eu o llama al 951 92 92 92. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. Volvemos y lo hacemos desde el estudio, después de esa entrevista que teníamos con desde la CEN, desde esa conferencia de empresarios malagueños, con Javier González de Lara, por cuestiones de poder atendernos y de nosotros también poder estar con él, pues reservamos esa entrevista y la hemos traído en el día de hoy. Interesantísima entrevista sobre el mundo empresarial, sobre la economía en Málaga como interesante. Y podemos decir aquella frase de lo tenemos calentito, como las castañas en el otoño, aunque ya las castañas casi no se venden en el otoño, más bien ni en el invierno, ya es una calor tremenda todo el año, pero calentito como esas castañas, sí se pueden hablar de los presupuestos municipales, de esas partidas que se asignarán para que el Málaga, la ciudad y el gobierno municipal tenga una aprobación de los presupuestos y se acaparen pues las inversiones, las ayudas sociales, los pagos a proveedores, los pagos, las nóminas y todos los proyectos que esta ciudad tiene y de los que aquí hemos venido hablando a lo largo de todo este año que llevamos, el 2017 que hemos pasado y este 2018 que llevamos. Y qué mejor, y ya les decía, aquello de prácticamente calentito, desde el pleno del Ayuntamiento de Málaga hasta llegar a nuestro estudio, con lo cual le agradecemos muchísimo el que esté hoy con nosotros, don Carlos Conde, teniente alcalde, concejal adscrito a Hacienda, Economía, portavoz del equipo de gobierno, ahora también en transparencia y buen gobierno. Y ya hablaremos para el final de la entrevista de ese cambio donde el este y el puerto van cambiando y donde distritos van cambiando. Así pues, Carlos Conde, decíamos realmente llegar desde el pleno del ayuntamiento, porque en el día de hoy se ha dado el primer paso para la aprobación de este presupuesto 2018 y teníamos prorrogados los del 2017 hasta ahora. Bueno, pues nada, encantado de atender siempre vuestro ofrecimiento. Para nosotros, para el equipo de gobierno, para el ayuntamiento, PTV es una casa cercana y evidentemente qué mejor manera de responder que, bueno, pues siendo el primer medio al que desde el equipo de gobierno venimos a atender desde que esta mañana, cosas así de las 12:30, 1 de la tarde, hemos terminado el pleno. Afortunadamente se han aprobado el proyecto que el equipo de gobierno pues llevaba para los presupuestos del año 2018 y bueno, venir aquí a contar porque detrás de un presupuesto
detrás de unas grandes cifras, y estas cifras pues son importantes. Estábamos hablando de 790 millones de euros, una cifra muy mareante, ¿no?, para el que puede estar viéndonos, pero detrás de esta cifra hay proyectos muy concretos, servicios públicos que se mejoran, y que de alguna manera el interés nuestro es venir aquí a contarlo, a desgranarlo, para que pueda saber la gente que el dinero que estamos todos obligados, nos guste más o menos, que a través de nuestros impuestos, en los diferentes niveles de la administración autonómica, central y municipal, pero tiene que repercutir de alguna manera en los servicios públicos y con la máxima eficiencia posible, ¿no? Y aquí estamos pues para dar cuenta de ello. El primer titular o las primeras connotaciones que podemos vislumbrar de este pleno del día de hoy es que ha habido un aumento con referencia porcentual a los presupuestos, en incremento del propio presupuesto con respecto al 2017, y que hay dos partidas considerables, en tanto en cuanto hasta un 22% más en inversiones y en ayuda social. Eso es, para empezar, podríamos decir que es lo primero que nos sorprende o destacamos, ¿no? Bueno, afortunadamente el presupuesto de la ciudad de Málaga crece gracias al dinamismo de la economía malagueña, es decir, estamos creciendo por encima de la media española, somos capaces de generar y de tirar del carro de la economía, no solo a nivel andaluz, sino incluso a nivel estatal. Al final esto lo que consigue es que haya un crecimiento de cerca de un 5%, eso son 42 millones de euros más respecto al año 2017, y que podamos poner el acento en determinadas cuestiones. Para nosotros es fundamental que ese proceso de transformación tan positivo que le ha supuesto a la ciudad de Málaga en los últimos 20 años y que supone haberla catapultado a nivel internacional como ciudad de museos, siendo una ciudad pues donde pues, los turistas a nivel internacional deciden venir a visitar, o una ciudad donde el bienestar ciudadano pues está muy por encima de la media, así lo dicen los barómetros que nos van midiendo a todas las ciudades, a las grandes ciudades europeas. Al final lo que hace es poner en valor que esa transformación que viene teniendo Málaga es merced a proyectos que se han ido desarrollando, ¿no? El que podamos crecer, y en inversión lo hacemos, cerca de un 22%, elevando la inversión a 75 millones de euros con proyectos muy interesantes, nos permite mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante diciendo queremos seguir transformando la ciudad de Málaga y que siga siendo una ciudad atractiva y que a la gente decida para visitarla, para vivir o incluso para invertir. Pero también es un presupuesto, y bien acertadamente lo comentabas, Paco, que mira hacia atrás, es decir, no podemos olvidar que todavía esa recuperación económica que los malagueños estamos viviendo, afortunadamente, no ha llegado a todas las familias. Entonces es positivo que las administraciones públicas, no solo la autonómica, no solo la central, también la municipal, también entendamos que hay personas que lo están pasando mal y que para ellas debe de haber también una atención especial. Y para esto el gasto social, lo que son las prestaciones sociales en materia de vivienda, en materia de alquiler de vivienda, en materia de prestaciones económicas no periódicas, a través de bonificaciones en el IBI, pues deben de estar presentes, y lo hacen creciendo en un 22% hasta un nivel de más de 100 millones de euros en políticas sociales, ¿no? Eso es mirar hacia el futuro, de cara a lo que Málaga va a seguir siendo de cara al futuro, pero también teniendo en cuenta que nadie se puede quedar atrás. En ese apartado social, evidentemente, hay una problemática dentro del mismo, que es la dependencia, y también hay un ajuste y una mayor inversión, sobre todo para familias y para personas dependientes de una actividad, de un esfuerzo positivo de la propia administración y de una ayuda en general. Prácticamente dentro de todas, cada una de las explicaciones que has dado antes, la dependencia sí también forma parte indispensable de esa ayuda social. Absolutamente, los ayuntamientos somos un eslabón muy importante en esa cadena del bienestar social en todas las capas de la sociedad, ¿no? Qué duda cabe que la sociedad, yo diría española en general, se está envejeciendo por momentos, es decir, la pirámide poblacional está invertida y cada vez hay muchos más mayores que jóvenes, y ese envejecimiento de la población, ese alargamiento en la vida de las personas por
pues bueno, por las mejoras en materia sanitaria, pues nos lleva a que cada vez tenemos que tener un esfuerzo adicional en esa población que es más vulnerable, que son nuestros mayores y son las personas con un nivel de discapacidad, ¿no? Para eso ha decidido el servicio de ayuda a domicilio, la dependencia, para atenderlo en sus hogares o en las necesidades básicas para poder tener pues cierta autonomía, ¿no? Lo cierto es que no solo ese tipo de políticas sociales se ponen en valor, elevamos a un nivel muy importante la gratuidad del bonobús a los mayores en la MT. Eso es no solo congelamos las tarifas, sino que además vamos a elevar mucho más las bonificaciones a los mayores para que sea gratuito el que puedan, digamos, moverse por nuestra ciudad. Pero también no descuidamos capítulos como los economatos, una iniciativa que ha tenido un impacto, yo creo que fundamental. El darle la capacidad a las familias de, a precios muy bajos, poder elegir su cesta de compra y poder cocinar, y eso tratando de implicar para ello a las asociaciones que desarrollan estos proyectos con esa ayuda económica del ayuntamiento, supone multiplicar por 1000 la acción social que hacemos con esta necesidad básica que es la alimentación. Pero no podemos olvidar el alquiler social, no podemos olvidar que hay personas que se quedan fuera de su vivienda y que necesitan una situación transitoria, y para ahí las ayudas sociales, las ayudas en rehabilitación de vivienda para permitir que las personas puedan vivir en condiciones dignas, a veces hasta un ascensor. Una vivienda se puede convertir en una cárcel para una persona con discapacidad si no tiene un ascensor que le pueda llevar abajo, ¿no? Eso a día de hoy ocurre lamentándolo mucho. Ocurre también porque entendemos nosotros que la Junta de Andalucía no hace todo lo que puede y está en su mano hacer por competencias y por presupuesto, pero bueno, ahí tenemos que también tener nuestro esfuerzo para atender ese tipo de necesidades. Son muchos proyectos sociales que no se descuidan, violencia de género también sube, accesibilidad también sube, todo lo que tiene que ver con pues la unidad de emergencia social, personas que bueno, suelen vivir en la calle y en un momento dado hay que atenderlas de forma puntual porque además tienen a lo mejor problemas mentales y hay que atenderlos con cierta inmediatez. Esta ayuda también se eleva de forma considerable. En fin, el capítulo social, una sociedad que pretende extender el nivel de bienestar social a todos, no debe ser ajeno a que hay personas que, bueno, que por mucho que tratemos de ayudar, siempre van a tener un cierto nivel de dependencia. De ahí debe estar el servicio público, ¿no? Pues para hacer esa redistribución de la riqueza y darle pues a los que menos posibilidades tienen, darles una oportunidad adicional. Hablabas, Carlos, de esa dependencia, de esa acción en pagos de alquileres, en casa, en situaciones familiares. Igualmente, si hablamos de casa, y aunque las competencias parten de la Junta de Andalucía, pero el Ayuntamiento de Málaga ya sabemos que se adscribe en las promociones de VPO y de urbanismo y de vivienda, se adscribe unas partidas determinadas que quizás ningún otro ayuntamiento de España tenga asignadas. En esa promoción VPO también hay una inversión importante en estos presupuestos. La mejor salida digamos, al acceso a la vivienda debe de venir de la mano de las administraciones públicas, ¿no? Aquí hay un déficit muy importante y eso lo puedo decir porque es algo muy conocido por quienes nos escuchan y nos ven ahora mismo en las pantallas. Evidentemente la política de vivienda es una política autonómica, 100%. La autonomía tiene 35.000 millones de euros para gestionar políticas sociales especialmente, ¿no? Digamos, el inventario de viviendas en los últimos 10 años por parte de la autonomía es desolador. 50 viviendas se han hecho en la ciudad de Málaga, frente a 5.000 viviendas que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga. Eso es una realidad que es constatable, porque las viviendas tienen su ubicación exacta, es algo real, algo palpable, ¿no? Algo medible, es objetivable. Lo cierto es que esas son medidas que tienen un medio o largo plazo en su ejecución, pero porque no debemos de olvidar que también debemos de atender lo más urgente,
también hay una política social que tiene que ver con el ayuda en el alquiler, ¿no? Y ahí también incrementamos nuestro esfuerzo para que podamos atender la inmediatez en el alquiler, o incluso a través del proyecto de Puerta Única que hacemos con la colaboración de Cruz Roja, de Cáritas, pues conseguimos de alguna manera, con viviendas que están en manos de esta ONG, pues tratar de atender pues esa emergencia social que en un momento dado se puede uno encontrar con una familia que se encuentra desamparada y que hay que atenderla, ¿no? Evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Ya nos gustaría que hubiera al menos un acompañamiento por parte de la autonomía, pero mi ánimo no está ahora mismo en hacer críticas, sino el llamar la atención a todos de que la política social, y especialmente la que tiene que ver con la vivienda, en estos momentos que hemos pasado tan graves, donde ha habido desahucios y lo conocemos todos, y seguro tenemos un familiar o un conocido cercano que ha sufrido o ha estado sufriendo por esta situación, pues que las administraciones estemos receptivas ante esta evidencia, yo creo que es más que obligado, ¿no? Hablando de viviendas ubicadas en lugares, nos vamos a inversiones, y si hablamos del presupuesto de inversiones, podemos hablar de actividades que ya también hemos comentado en otros momentos en este programa, encaminadas sobre todo a las obras de la Alameda, Carreterías Álamos, Carmen, la cochera de la MT que se ubica en El Palo, ahora que también hablaremos del Palo, la cochera de la MT, Gibralfaro, parques de San Telmo, prácticamente son proyectos que ya se han comentado, pero que ahora tienen una predisposición presupuestaria dentro del presupuesto. Bueno, pues veo que te has analizado el presupuesto con interés, y eso lo agradece el entrevistado, porque bueno, me facilita un poco la explicación. Evidentemente y de forma acertada se comentan. Aquí ha habido una crítica de la oposición y en el Pleno ha vuelto a surgir, no sé, hablan de proyectos que se repiten respecto a años anteriores. Y lo cierto es que, bueno, habrá casos contados, que sí, es verdad que pues ha surgido una problemática. Pongo el ejemplo, la vía verde que se quiere hacer sobre la merma del río Guadalmedina, desde el centro hacia Ciudad Jardín. Es una parte alta que tiene el cauce, donde no transita por ahí el agua, sino podría servir para esa vía verde que está diseñada, está dibujada y está presupuestada. Tiene 500.000 euros, los tuvo el año pasado y los vuelve a tener este año. Un proyecto de 1 millón de euros en 2 anualidades, pero que no ha visto la luz porque todavía nos faltan los informes favorables, en este caso de la Administración Autonómica. Me consta que se está trabajando pues para que esto sea una realidad. Pero la mayoría de los proyectos, pese a estas vicisitudes, otros proyectos por lo general son plurianualidades, es decir, son proyectos que tienen reflejo presupuestario en varias anualidades. Has comentado uno en el acueducto de San Telmo, en Ciudad Jardín, una zona verde espectacular de 12.000 metros cuadrados, 1 millón de euros, y que se iniciaron las obras el año pasado y que van a tener su repercusión económica tanto el año pasado, que la tuvieron, como este año, que vuelven a tener un reflejo presupuestario. Hablamos de la avenida Plutarco, en la zona de Teatino, en la zona de la conexión con toda esta zona oeste, la parte alta de la ciudad. Hablamos de las cocheras del distrito oeste, de rehabilitación de ese edificio y adaptación para darle mayor uso social y también de administrativo para el distrito, liberando otras dependencias que pueden servir para otras cosas. Hablamos también del el gran proyecto de la semipeatonalización de la Alameda, que será un cambio, una transformación absoluta de la ciudad, como lo fue Calle Lario, pero yo creo que todavía con un objetivo adicional, que es todavía acercarnos más, si cabe, a esa parte del Soho, ya cada vez pues tengamos más continuidad desde esa almendra del centro histórico hacia el mar, ¿no? Pero también la semipeatonalización de carreterías, hablamos que vamos a descubrir una zona, yo creo que espectacular, por la forma de los edificios. Hay rehabilitaciones de edificios muy bonitos. Es una zona, yo creo que entrañable de nuestra ciudad y que vamos a poder disfrutar todos. Son proyectos que van a impactar en todo y cada uno de los distritos y con un nivel importante a nivel presupuestario. Pero no quiero olvidar el dato. Es verdad que estamos en los grandes proyectos, en todos los distritos, pero también estamos en las microestaciones, en lo que importa también al malagueño, que es su entorno. Cuando sale de su casa, lo que se encuentra a su alrededor, que la zona verde esté más cuidada, que el parque infantil se mantenga a diario, como va a ser en estos presupuestos, que si hay una zona desmejorada se pueda
arreglar, se pueda reurbanizar, que la solería se pueda reponer si hay una situación o un muro que está vencido, en fin, actuaciones que son de tamaño micro, por así decirlo, pero que tienen un importe considerable. Podemos hablar prácticamente de más de 12 millones de euros entre los distritos y la Gerencia Municipal de Urbanismo a través de un plan de conservación. Atender a esa acción del barrio, de la calle, yo creo que también es obligado, ¿no? Las inversiones son un elemento generador de empleo, por eso también hay esos 75 millones de euros, más otros 80 que se van a incorporar de las anualidades anteriores, con lo cual va a ser un importante volumen de obras las que van a poder ver los malagueños en los próximos meses. Eso también tiene su complicación, que es el malestar que en el entorno supone el hecho de que se haga una obra. Esperemos que lo hagamos con agilidad, que la gente se vea menos afectada posible, pero que luego van a tener una repercusión muy positiva. Hablábamos de la puesta en escena o la puesta final en el mes de mayo, nos estamos refiriendo, el que nos viene a continuación, que ya hay una preparación previa y una prorrogación para nóminas y pagos necesarios que se cumplen y que no se van a perder, evidentemente, y también hay una estabilidad presupuestaria que persigue el ayuntamiento, que se ha adelantado también, estábamos hablando entre el 2013 y el 20, ¿no? Sí. Y hay un adelanto de esa propia estabilidad, y se entra también dentro de ese plan del endeudamiento del ayuntamiento, que cumple también, al igual que como ha hecho hasta ahora, sigue siendo uno de los que más pronto paga a proveedores y con más satisfacción, ¿no? Hombre, es evidente que voy a uno de los puntos que has comentado. El tener un presupuesto supone poner en valor una economía importante de cara a la ciudad. Por eso, cuando hablamos de la necesaria estabilidad que da una ciudad con un presupuesto aprobado, es porque hablamos de la imagen que proyectamos, pero además de la economía que se genera con el propio presupuesto municipal. Hablamos de 790 millones de euros. Solo 555 millones de euros del año pasado se dieron a economías domésticas o a proveedores, a pequeñas pymes, pues en el plazo de un año. En el caso de las pymes, y ahí lo comentas acertadamente, también no solo es importante, también se hace políticas de empleo pagando un dinero a proveedores, es haciéndolo a tiempo. Es decir, no es sensato que una administración se financie de la pequeña empresa que está con el agua al cuello para pagar sus deudas y que su cliente administración pública le adeude una cantidad sine die. Pues lo importante es que un ayuntamiento como el de Málaga sea líder en España, y lo han recogido así, lo habéis recogido los medios de comunicación y lo recoge el Banco de España, como una de las administraciones de las grandes ciudades que antes paga a proveedores. Lo hacemos en una media, lo hicimos el año pasado, una media de 26 días, bueno, incluso en diciembre llegamos a los 14 días. Estamos hablando de una persona que entrega una factura y 14 días después de haberla entregado está cobrando, ¿no? Eso es fundamental, fundamental. Pero aparte de eso, de la estabilidad, del pago a proveedores, también lo que buscan los malagueños es que la gestión se haga de forma eficaz. ¿Qué quiere decir eso? La eficacia también se mide en el grado de endeudamiento que tiene la administración pública. Es cierto que gracias al endeudamiento que ha tenido la ciudad de Málaga en otros tiempos, se han podido abordar inversiones importantes que han sido generadoras de empleo y que han permitido a Málaga estar donde está ahora mismo. Hablamos del Palacio de Deportes, el Palacio de Congreso, viales de la Ronda Oeste, es decir, viales importantes donde el Ayuntamiento ha participado o ha financiado en solitario y que suponen crear ciudad, la política de museos, ¿no? Pero es cierto también que ese endeudamiento, sobre todo en estos momentos, ha habido que ajustarlo, merced a un plan de ajuste que se aprobó en el año 2012, que ha tenido efectos desde el 2013 hasta el 2020, pero gracias a esa buena gestión que hemos hecho durante estos años, hemos ido bajando paulatinamente ese endeudamiento hasta el punto de que a finales de este año 2018 estará por debajo del 75%. Eso es, para que no se pierdan los telespectadores, estar por debajo del 75%, es decir, estás en un nivel de endeudamiento aceptable. Es decir, es como en una economía doméstica que dice, oye, o estás hipotecado hasta arriba o tienes que pagar una hipoteca, pero te llega con la nómina, ¿no? Pues eso está por debajo del 75%. El haberlo hecho, además habiéndolo hecho 2 años antes de lo previsto, supone que este año pues eliminaremos 2 años antes de lo previsto el plan de ajuste que de alguna manera nos impedía hacer otro tipo de actuaciones, ¿no?
Y evidentemente, pues el desglose de los presupuestos lo iremos viendo también conforme se vayan conociendo más concretamente los mismos, partidas para todos aquellos lugares donde hemos estado comentando, y hay un desglose que hemos visto también relativamente cercano. Bueno, hay un desglose también importante, y lo digo en consecuencia a los cambios municipales en el gobierno después de la marcha que se produjo de Julio Andrade a otras actividades, reincorporaciones y movimientos que ha habido en el ámbito municipal, en el gobierno municipal. Esos cambios hacen que, por cierto, el presupuesto de Limasa también, y para esa renovación y regeneración de esta Limasa también se adscriba a estos presupuestos de los que estamos hablando, como ha habido movimiento, y ya decíamos que esa ciudad jardín ha cambiado al este, en este caso a la zona del Palo, y ha cambiado el concejal de Ciudad Jardín al concejal del distrito este, además de esa transparencia de la que hablábamos anteriormente. Presupuestos para Limasa, cambios en Limasa con Teresa Porra también, y cambio de concejal. Bueno, si vamos por Limasa, es verdad que tanto el medio ambiente como los servicios públicos básicos hay un crecimiento de casi un 4% en ambos capítulos. Estamos hablando solo del medio ambiente, 192 millones de euros, supone el medio ambiente en la ciudad de Málaga, el coste tanto de la inversión como del gasto público en mantenimiento de zonas verdes, la limpieza, etcétera. Y los servicios generales que tienen que ver también con la movilidad, la MT, la seguridad, bomberos, etcétera. Lo cierto es que en Limasa estos presupuestos permiten también el que se haga una renovación del parque móvil de Limasa, es decir, los camiones que tiene Limasa. Ya llevamos más de 13 años de contrata de Limasa. El periodo de amortización de ese parque móvil está más que vencido. Ya algunos malagueños lo habrán podido observar, de pronto máquinas que se estropean y tal, porque es necesario, no se pueden ya tener más reparaciones, ya hay que cambiar, por así decirlo. Hay un presupuesto adicional para que Limasa pueda abordar ese cambio de maquinaria, donde vamos a conseguir que se mejore de forma bastante importante la limpieza de nuestra ciudad, con esa nueva maquinaria que entre en funcionamiento, que es más eficiente, más veloz, limpia mejor. Por lo tanto, ese problema que para los malagueños es la limpieza, tratamos con estos pasos de que sea el menor de sus problemas, ¿no? Y por otro lado, bueno, los cambios, y ya no es tanto presupuestarios, pero sí de responsabilidades, bueno, al final somos piezas de un rompecabezas, digamos, los concejales de gobierno, el alcalde, pues con buen criterio, analiza pues dónde están nuestros mejores perfiles para cada una de las responsabilidades, tratando de adaptar un equipo que es mermado, un equipo, hablamos de 13 concejales, si quitamos Elías Bendodo, que está en la Diputación, y el alcalde, que está un poco para todo, quedamos 11 concejales para llevar las áreas y los distritos, ¿no? Entonces ahí el alcalde ha afinado un poco más los equipos de cara al año que queda de legislatura, y a mí me ha tocado pues encargarme ahora del distrito Málaga Este, el Palo, en fin. Yo vengo del distrito Ciudad Jardín, el distrito donde sigo teniendo mi corazón, porque yo nací allí, donde yo he crecido allí, he estudiado allí, me he hecho una persona adulta allí, pero lo cierto es que a mí, pues acepto pues como un reto y con mucho interés el dejar el Ciudad Jardín en manos de otro concejal que va a hacer un buen trabajo, Pepe del Río, no me cabe la menor duda, pero sí asumir una responsabilidad en el distrito este, que es un distrito grande en extensión, con muchas problemáticas distintas que afectan a distintas administraciones, pero también con un movimiento social, yo creo que muy, muy fuerte, ¿no?, a nivel de actividades, y con muchas ganas de mejorar el barrio. Me han dicho que son muy agradecidos, la acogida por ahora está siendo bastante buena, y yo espero responder a las expectativas que tanto el equipo de gobierno, el alcalde, como los vecinos del distrito este, pues han puesto en mí. Espero estar a la altura. Pues Carlos Condés, hablaremos a lo largo de este año también de esas partidas, de esos presupuestos. Nos veremos otra vez para hablar de la ciudad y del distrito este, siempre con el corazón de Ciudad Jardín. Así pues, muchas gracias por haber acudido hoy a nuestra llamada, y nos seguiremos viendo por Málaga y hablando de Málaga. Encantado de veros aquí cuando queráis. Y nosotros nos veremos el próximo viernes, porque, como siempre les digo, nuestro interés y nuestro objetivo siempre es Málaga.